Hoy quiero proponerles trabajar un tema que también es fundamental para la gestión y el liderazgo, que está mucho más enfocado en el desarrollo de ciertas habilidades, en el fortalecimiento de ciertas habilidades, que estoy completamente segura que ustedes ya tienen, que ustedes ya han desarrollado, pero que no está de más que podamos reforzar un poco esto dentro pues, de nuestro ser en el voluntariado y sobre todo en el servicio a la comunidad, a la transformación social. Y con eso pues reforzamos el tema que nos quedó un poquito pendiente hace 15 días. Y no solo no está de más, sino que resulta fundamental para nosotros entender todo esto que significa la ética en el voluntariado, que significa el actuar éticamente. O sea, hablamos de empresas socialmente responsables, hablamos de universidades socialmente responsables, hablamos de corporaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro socialmente responsables. Y cuando hablamos de la ética en el voluntariado, entonces también hablamos de un voluntariado socialmente responsable. Quiero hablarles de un insumo que es muy bonito para el desarrollo de acciones, muy inspirador para el desarrollo de cualquier tipo de acción en la que intervenga un proceso comunicativo. Y es la filosofía de los 4 acuerdos, ¿sí? Que son 4 acuerdos que yo les quiero proponer ahora como acuerdos de nuestra conversación, de nuestra forma de encontrarnos. ¿Y por qué son importantes los acuerdos, esos pactos? Porque nos dan un marco de cómo debemos actuar, un marco ético, ¿sí? De hecho, en las filosofías políticas liberales, cuando se habla, por ejemplo, del Estado, se habla sí, sobre todo el Estado, de la configuración institucional de un país, cuando se habla del tema de la superación de los conflictos con toda su complejidad, normalmente siempre llegamos al tema de la realización de un acuerdo, ¿sí? De tomar unas decisiones, de comprometernos con algo, a eso se le pone una firma, ¿sí? Nos comprometemos con algo. También hablamos, por ejemplo, del acuerdo de voluntariado, que es un tema técnico muy importante y es yo me comprometo contigo a que no es que yo cuando quiera venir vengo y cuando no porque soy voluntario, sino estoy cumpliendo una función social en la que tengo unos deberes y unas responsabilidades. Entonces el acuerdo nos da un marco de referencia para nuestra actuación y esta filosofía de los 4 acuerdos me parece que es un marco muy bonito para generar conversación, para generar confianza con nuestros equipos de trabajo, con nuestra forma de actuar. Entonces, me parece muy importante que hoy partamos de estos 4 acuerdos y que hagamos el ejercicio que les voy a proponer a continuación. Entonces, ¿cuáles son esos 4 acuerdos sobre los que quisiera proponerles reflexionar y conversar el día de hoy? El primer acuerdo tiene que ver con el valor de la palabra y nos dice, sé impecable con tus palabras. Hay muchas personas que dicen, es que yo hablo así, yo digo las cosas así, yo soy excesivamente honesta y sincera, ¿sí? Pero a veces si uno no pasa eso, esa sinceridad, esa forma de decir las cosas por el tamiz de la empatía, las palabras pueden resultar en heridas profundas que no alcanzamos a dimensionar. No es que yo hablo así, yo digo las cosas. Javier nos ponía una palabra linda que me gusta mucho, moderar, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta y vamos desarrollando una forma de decir las cosas que es cortante
o que, como les decía, es demasiado sincera, entonces sobrepasa la raya de la empatía y a veces es cruel, no se da cuenta del impacto que está teniendo en el otro. Y nos dice ese primer acuerdo: sé impecable con tus palabras, empléalas dulces, ¿sí? Así nos cueste. Es preferible, el dulce no es dulzón, lambón, ¿sí? Perdónenme la expresión. No, es tratar de pensar en que cada cosa que yo digo es tan valiosa y tan sagrada y el otro la toma como yo la digo, ¿sí? El problema, ay, sí, el problema no es lo que dices, sino la manera en que lo dices. Hoy me pasó algo muy curioso. Me escribió una amiga al WhatsApp y me saludó: hola Valeria, ¿cómo estás? Y yo la saludé: hola, qué gusto. Como ustedes me escriben y siempre les respondo, me da mucho gusto saludarlos. No es una formalidad, porque realmente me da gusto saludarlos. Y después de un ratico me dice: te saludé muy cortante. Hola Vale, ¿cómo estás? Entonces me dio risa pensar que ella como que hizo la autorreflexión y dijo: me saludó Valeria en vez de Val. Entonces ya considera que si me dice Valeria es que me está regañando, como cuando mi mamá me regaña o cuando yo regaño a mis hijas. Entonces eso, ser impecable con las palabras es entender que la palabra es sagrada, que la expresión, el tono de voz, la forma en que miramos al otro cuando nos referimos a ese otro, por eso aquí estos espacios en donde no hay interlocutor que uno pueda ver, es un reto, es un desafío de la palabra. Y es entender eso, que cada palabra que yo digo es tan importante que puede hacer que aparezca, como dice ahí en la diapositiva, que aparezca o que desaparezca el miedo, ¿sí? Piensen ustedes en una persona de su vida que solo con que diga una expresión ya uno le daba miedo. Sí, yo tengo recuerdos de mi infancia de personas que solamente con una palabra ya me producían un poquito como de, sí, ese miedo infantil que se le revivía a uno también cuando es adulto con ciertas personas. Entonces, el primer acuerdo que vamos a hacer nosotros en esa generación de este vínculo de confianza es ser impecables con nuestras palabras. El segundo acuerdo dice algo muy lindo y es: no te tomes nada personalmente. Eso es muy difícil, pero es un acuerdo fundamental en un vínculo solidario. Porque cuando nosotros dejamos de tomarnos lo que el otro dice de manera personal, o sea, me está atacando, está hablando de mí, quiere sabotearme, entonces cuando nos tomamos esos desaires personalmente, se vuelven más nocivos, pues, para quien los envía. O sea, cuando los recibimos, se vuelven muy tóxicos, muy nocivos para nosotros. Con Sandrita siempre hemos hablado y hay una figura que nos encanta y siempre es que estas conversaciones las hemos hecho en otros escenarios y ¿se acuerdan de esa canequita, esas canequitas que ponían en los parques antiguamente que eran un payaso con esa boca así toda abierta? Entonces, cuando nosotros nos tomamos de manera personal las cosas, somos como ese payaso de la canequita de la basura que recibe todo, ¿cierto? ¿Y qué hace? Se llena de la basura del otro. Entonces, no tomarse nada personalmente. No es contra mí. Lo asumo como una persona que dice las cosas. No asume el primer acuerdo. No usa la palabra de manera sagrada para el otro. Y yo no tengo por qué permitir que el otro deposite esa basura en mí. Exacto. No prejuzgar, Javier, muy bien. Y esto en el ejercicio, y los leía a ustedes la semana pasada y me daba cuenta de eso. Muchas veces nuestra forma de liderar se vuelve una cosa terrible o nuestros líderes se vuelven terribles porque empezamos a generar unas dinámicas de relación en la que nos tomamos todo de manera muy personal. Es difícil lo que les digo, es difícil uno no pensar que de pronto lo que el otro dijo y que es hiriente no va para mí, pero
puedo hacer el acuerdo, puedo hacer el intento. El otro acuerdo, Sandrita nos dice, ¿qué cosas con regularidad o forma reiterada me molestan? ¿Cierto? Eso es importante traducirlo también en unas preguntas para cada uno de nosotros. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Que en colombiano, no sé, en bogotano básico, rolo 1, sería como no envidiarse, algo así, sino hacerse unos videos en la cabeza. Es que miro así y entonces inmediatamente yo supongo que está brava conmigo, bravo conmigo, ¿sí? Entonces se pone un poquito como paranoico un poco de las cosas que pasan. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar, de enfrentar, de preguntar, exacto, de decir, conversemos, hablemos de esto, pongamos este tema sobre la mesa. Y de repente cuando hay una conversación, sobre todo si estamos hablando de procesos de gestión, de gestión colectiva, si yo pregunto, seguramente salgo de la duda. Pero si yo además que soy ansiosa y sobrepienso todo, me llevo todo aquí, entonces lo sobrepienso y es que está bravo y es que está brava y es que si construyo una película, como les digo, un video que de repente lo que hace es llenarme de toxicidad, ¿sí? Y a veces actuamos en función de cosas que suponemos. Por eso estos 4 acuerdos son acuerdos conversacionales que exigen que nosotros tengamos la habilidad de preguntar, de conversar, de abordar los temas de manera empática y en paz, porque somos una sociedad a la que se le ha dificultado construir las cosas desde el diálogo y la pregunta. Hemos construido, y ahora más en esta época de la posverdad, de las fake news, del clickbait y todos esos términos anglicismos que nos hablan básicamente de una sociedad en la que casi que no reconocemos lo real de lo que es verdad. Entonces, ese no hacer suposiciones implica que cuando transamos un tema colectivo, lo conversamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que en nuestro liderazgo hay formas de gestionar la conversación. Por eso les digo, uno de esos insumos son estos 4 acuerdos. Entonces, ustedes llegan a su primer día de trabajo con un grupo de voluntarios y traen los 4 acuerdos y les dicen, de aquí en adelante vamos a ser impecables con nuestras palabras, no nos vamos a tomar nada de manera personal, no vamos a hacer suposiciones y vamos a darla toda, que es el 4 acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Haz lo que hasta donde puedas llegar, rétate a llegar hasta tu máximo de capacidades. No caer en el perfeccionismo, que es como el error aquí, no. Es dedicar tiempo a vivir, ser feliz, a disfrutar esto que hacemos al máximo porque sé que tengo las capacidades para darla toda. Entonces, vean estos 4 acuerdos tan importantes. Y es lo que les digo, ustedes van a llegar a sus grupos de trabajo, van a poner estos 4 acuerdos, yo les voy a regalar la diapositiva, esta específicamente para que la tengan, o le pueden tomar una foto, un pantallazo, y van a trazar esto como una ruta conversacional. Ser impecable con las palabras, no tomarse nada personal, no hacer suposiciones y hacer siempre lo máximo que podamos. Y aquí hay unas cosas lindas que ustedes están diciendo en el chat. Nos dice moderar, pensar antes de hablar, pensar si yo estuviese en el lugar de la otra persona, cómo quisiera que fueran mis palabras, mis gestos. Buscar el nivel, eliminar los prejuicios, no prejuzgar. Nos dice Sandrita también, pensemos qué cosas con regularidad o forma reiterada me molestan, me irritan, me ofenden. Eso que me molesta me mostrará algo que debo trabajar en mí. Tengo que dar conversaciones pendientes. ¿Qué dolores personales, heridas hay ocultas que hacemos que eso se tome de manera personal?
Luisa nos dice que difícil es separar lo personal de los tipos de liderazgo más humanos y transformadores. Javier nos dice eliminar lo lógico, lo obvio, preguntarlo. Janet nos dice una cosa linda también que tiene que ver con lo que han dicho anteriormente. Muchas veces suponemos es desde nuestras inseguridades, ¿cierto? Nos da miedo desde nuestras inseguridades y sobre todo desde nuestros temores, porque nos han hecho muy temerosos. Ay, ¿será que pregunto? ¿Será que abordo? Ahora hay que entender que eso se aprende, a conversar, a preguntar, se aprende. Sandrita nos dice el chisme, que es un asunto que está totalmente en contra de estos 4 acuerdos, es un detonador tremendo de suposiciones, de cosas simples que terminan rompiendo vínculos. Ustedes no se imaginan, los que han estado en organizaciones y en grupos saben que no hay nada más destructivo que los chismes. ¿Cómo les parece esa imagen? ¿Qué eco hace esa imagen de esa Mafalda? Es como la sensación de lo enferma que está, pues, el mundo en general. Así es, los Y Janet. como la tristeza en la cara de Mafalda por la situación que tiene ahí, porque tiene hasta fiebre. Sí, tiene fiebre, está vendada. Se parece un poquito a la sensación que tenemos a veces cuando nos asomamos por la ventanita, ¿cierto? Yo creo que muchos sentimos esto. Por eso es importante hablar de ética, por eso no debemos perder de vista este asunto tan fundamental. Y es que precisamente cuando nosotros hablamos de la ética, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones. Porque la ética es precisamente eso que nos orienta en el conjunto de nuestra vida, ¿no? Es ese saber práctico que indaga, pues no vamos a entrar en términos filosóficos, pero sí es importante que entendamos que la ética se preocupa por indagar cuál es ese fin de la acción humana, para qué, cuáles son los valores que orientan nuestras acciones, qué modos de ser, qué hábitos debemos asumir para obrar acertadamente y con responsabilidad. O sea, sí hay un deber ser, sí hay unos valores que deben proporcionarnos a nosotros un marco de actuación. Claro, en un mundo multirrelato, esos acuerdos éticos, hablamos del acuerdo ético, de ese marco de valores, se diluye entre lo que cada uno piensa que está bien. Pero ustedes y yo sabemos, y pues de algún modo por la forma como consolidado un marco ético, pienso, sí hay unos no negociables, unos mínimos no negociables, un marco de valores que nos orientan hacia el fin de nuestras acciones. Y yo sé que no paso por encima de las demás personas para lograr mis propios fines, que unos antivalores que existen, que tienen un nombre, ¿sí? Y hoy cada vez más, entonces cada quien tiene su propio marco de valores, ese individualismo ético, pues ha hecho precisamente que se nos olviden esos mínimos no negociables. Y es cuando decimos, no, es que yo sí estoy de acuerdo en que debemos ser, estoy dando un ejemplo, ¿no? Por favor, no me lo vayan a malinterpretar. Yo estoy de acuerdo con que no haya xenofobia, ¿sí? Hasta ahí mi marco ético está bien. Pero entonces yo completo esa frase con un pero. Cuando yo ya le pongo un pero a la lucha contra la xenofobia o contra cualquier forma de discriminación, entonces yo estoy diciendo, no, es que si yo le pongo un pero a esto, o sea, es que estoy cuestionando mi propio marco ético. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ética en el voluntariado, lo que nosotros estamos afirmando es que la acción voluntaria por sí misma, por su naturaleza, implica un actuar ético. O sea, el voluntariado no solamente nos implica pensar cómo actuar éticamente en el voluntariado, sino deberíamos entender que el hecho de que yo ofrezca mi tiempo, mi trabajo, mi talento, mi saber en función de la transformación social, eso de entrada ya tiene una naturaleza ética, ¿sí? Entonces, como les decía yo en la primera clase, cuando hablábamos de las definiciones del voluntariado, una de las definiciones nos habla de su dimensión teleológica, ¿sí?
¿qué es lo que define el sentido último de hacer este tipo de acciones en las que yo comprometo toda mi vida en eso? Entonces, el sentido de la acción, el por qué, el para qué y el para quiénes. Hoy quiero que se fijen mucho en las imágenes que acompañan esta presentación porque todas las imágenes son pensadas y si quieren tomarle una foto a alguna imagen allá con su celular o hacerle un pantallazo, háganlas, porque hoy las imágenes están muy pensadas precisamente para eso, ¿no? Entonces, esta imagen me parece hermosa, ¿no? Cada uno poniéndose rotándose el sombrero del otro. Me parece tan parecido a lo que hacemos nosotros, a esa naturaleza ética del voluntariado. Pronto podría ser con los zapatos. Hablamos siempre de ponernos los zapatos del otro. Y hay a propósito de esto, hay una dinámica de los sombreros que también nos sirve para generar temas conversacionales. Nos dice la ONU Voluntarios, que el voluntariado es una valiosa contribución de las personas en sus países, que impulsa el bienestar, que materializa las aspiraciones de los compatriotas hacia un mayor bienestar económico y social y apoya la consecución de los objetivos de desarrollo de los estados. Me decían que si esta imagen es una, sí, es una solita. De hecho, ahí está el título abajo como pie de imagen. Se llama Empathy for Dudes, como empatía para los super amigos. Vale, Señora, no sé si me dejas hacer una intervención asociada a lo que estás hablando de la ética en el voluntariado y es que no sé claro. si ustedes han escuchado algo que se llama, hay un concepto que se viene trabajando hace algún tiempo y es hablar de la expansión del círculo ético. Y es cómo Yes. nosotros, desde todo el trabajo que hacemos en las comunidades y donde se involucra, digamos que un trabajo desde lo colectivo, muchas veces nosotros pensamos que esas acciones, digamos que se desarrollan en un territorio particular, solamente van a tener incidencia en ese lugar. Y lo que aquí se nos presenta es que muchas veces eso que nosotros hacemos en determinado lugar expande la acción ética en otros territorios a los cuales nosotros nunca o no nos hemos dimensionado como que esa acción que estamos haciendo va a poder impactar la vida de otras personas. Entonces, cuando nosotros, digamos que desarrollamos una acción voluntaria, muchas veces pensamos que está situada específicamente y que su impacto solamente va a estar dado en ese lugar, pues donde se realiza como tal, en el departamento o en la ciudad o en la población donde nosotros estamos, pero lo que aquí se plantea con esa expansión del círculo ético es que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una acción del voluntariado por la niñez, no solamente está impactando específicamente en el lugar físico donde se desarrolla o con la población específica con la que se lleva a cabo esta acción, sino que es un referente de cómo estamos haciendo una apuesta por el trabajo con los niños. Y eso implica que se expande esa acción ética y probablemente ese punto de referencia de lo que nosotros hacemos va a permitir que se generen otro tipo de acciones, que se trabaje en términos de políticas públicas, que se trabaje en términos de procesos educativos. Entonces es también referenciar que esa acción ética que cada uno puede desarrollar en su territorio, sin pensarlo o sin imaginarlo, da la posibilidad que con la población y en la apuesta específica en la que estén trabajando, es un punto de referencia y tiene otros impactos en otros lugares. Entonces es también vernos desde esta mirada ética en esa posibilidad de reconocer la expansión que tienen nuestras acciones localizadas como posibilidad de co-creación en otros escenarios. Otra imagen que me parece hermosa y está acompañada de una frase que, que vuelve a citar a Gloria Fuertes del voluntariado español. Y él nos dice, cuando en la experiencia personal ante ciertas realidades sentimos que se rompe el cerebro y se quiebra en grito el salmo en la garganta, comenzamos a comprender. El camino del voluntariado, decía hace poco Gloria Fuertes, conduce a donde haya un ser humano que sufre.
¿Cuáles son los supuestos que fundamentan el quehacer del voluntario? ¿Por qué ser solidario y no cruel? ¿Por qué el lamento? El móvil básico de la acción voluntaria es, como he dicho antes, la solidaridad. Y es que es precisamente este texto de la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España del 90, y que luego se remitió en el 2002 desde la Plataforma para Promoción del Voluntariado en España. Ese es un texto que nos grita. A mí, yo cada vez que lo leo, digo, este texto me grita y me habla el corazón tanto, y nos dice: el móvil básico de la acción voluntaria es, como he dicho antes, la solidaridad. Y vean esta imagen que lo acompaña, ¿no? Hay un ser que su rostro, vean ustedes todo el simbolismo que hay ahí, ¿no? Su rostro está blanco, hay como una especie de anonimato, pero se sabe que es una persona, que es un médico, porque tiene un instrumento de examinar a las personas. Y dentro de su corazón, en sus entrañas, en su seno, hay personas que lo necesitan. Entonces podríamos decir, habla del sentido de la medicina. Pero si nosotros pensamos en esta frase de Gloria Fuertes que dice, sentimos que, gracias, un fonendoscopio, mi diccionario hoy está lento, gracias. Sentimos que se rompe el cerebro y se quiebra en grito el salmo en la garganta. Comenzamos a comprender cuáles son los supuestos que fundamentan el quehacer del voluntario, por qué ser solidario y no cruel. Y esta pregunta hoy es tan pertinente, pero tan pertinente, ese tema de por qué ser solidario y no cruel, en un mundo en el que hoy encontramos tanta crueldad. Diríamos, esta pregunta es como simple, pero a mí me parece que no es simple, es una pregunta profunda. Y nuestra apuesta, queridos amigos voluntarios y voluntarias, es ser solidarios y no crueles. Los móviles básicos de la acción voluntaria entonces son la solidaridad y el cuidado. Hace 15 días hablábamos del liderazgo y hace 20 días hablábamos de la participación. Y hoy hablamos de otra motivación, de otro móvil de la solidaridad, que es el cuidado. ¿Y qué es cuidar? Y vean ustedes esta otra imagen tan bella, ¿no? Esas manos y esas imágenes de manos en donde se resguarda el otro, unas manos absolutamente empáticas. Entonces, hay unas definiciones propias de cuidado. O sea, claro, si hablamos ya de sistemas de cuidado, en economías de cuidado, pues hablamos de otros asuntos. Pero aquí entonces hablamos de cuidar como mantener la vida, asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la misma vida, pero que son diversas en su manifestación. No todas las personas se cuidan de la misma manera, o a las personas las cuidamos de la misma manera. Las que somos mamás, sabemos que si tenemos 2 hijos, a cada hijo se le cuida de una manera distinta, porque las manifestaciones de la necesidad de cuidado son diferentes. Cuidar, esto es de un texto académico, nos dice encargarse de la protección, el bienestar o mantenimiento de algo o de alguien. ¿Y por qué es importante ir al fundamento básico del cuidado? Porque hoy, para muchos países, incluido el nuestro, el voluntariado, las acciones que realizamos de voluntariado están en el marco del cuidado, de la economía del cuidado. Bueno, mientras carga la imagen, entonces, precisamente el cuidado ético, cuando hablamos de cuidado ético, es esta interacción y contacto entre 2 personas en el que media una solicitud, ¿cierto? Entonces, el cuidado tiene que ver con situaciones reales, con situaciones que necesitan, que están mediadas por el tema de evitarle el daño a las personas, ¿no? De ser responsable del otro, de tener a alguien que atender, que proteger. Y yo creo que efectivamente la ética en el voluntariado se fundamenta en eso, en el cuidado del otro. Veamos esta otra imagen, esta. Hacernos conscientes del cuidado del otro es también hacernos conscientes de nuestro propio cuidado. Pues, y aquí este es otro tema en donde me detengo, coexistimos en un vínculo de mutua afectación.
Y yo les hablo aquí de otra cosa fundamental dentro de nuestra relación de cuidado con el otro y es la mutua afectación. Lo que yo hago con el otro también me afecta a mí, ¿sí? Cuando estamos haciendo ese vínculo, en esa interacción del voluntariado, estamos cuidando al otro, estamos afectándonos también a nosotros mismos. Por eso hablamos de una mutua afectación. Vean ustedes esta imagen tan bella, ¿no? Esta persona tiene adentro otras personas, ¿sí? Podríamos hablar de salud mental, pero también esta imagen se llama empatía, ¿no? No solamente está él con sus mundos y sus universos interiores, sino hay alguien tocándolo, ¿sí? Tocándole el hombro. Y yo me imagino que esa situación, ese azul como que se desplaza hacia el brazo de esa persona y entonces ahí encontramos ese vínculo de mutua afectación. Y esto es de Leonardo Boff, que nos dice, hay algo en los seres humanos que nos distingue y nos cualifica como humanos. La capacidad de emocionarse, de volver sobre sí, de afectarse, de cuidar de aquello que soy yo. El diccionario de la lengua española de la Real Academia lo define como solicitud. Solo los seres humanos podemos sentirnos afectados por un amigo frustrado, poner la mano en su hombro, mirarle a los ojos, escucharle, ofrecer consuelo. Hoy estamos hablando precisamente de todo esto. Y vean ustedes cómo cada acción que ustedes realizan está aquí, está en esta mirada del cuidado del otro. Para resumirlo nuevamente a los sombreros que ustedes veían hace un rato. Yo me cuido, tú me cuidas y la implicación mutua, nos cuidamos. Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, esto de hoy me ha tocado las fibras, me ha eh, hecho definitivamente pensar que sí tengo el don de servir y de estar acá donde estoy. Pienso que Dios me está poniendo en el lugar adecuado y no estoy equivocada al pensar, tengo 52 años, a puertas pues de pensionarme, y siempre que me preguntan es, ¿cuál es tu proyecto de vida en el momento que te pensiones? Y yo siempre les he respondido, quiero ser voluntaria, quiero estar al servicio de los demás, quiero ayudar y, y esto me centra mucho más. Entonces era como eso, contarles que me siento feliz de estar acá, eh, que definitivamente, por ejemplo, en mi familia muchos me han juzgado, pero ¿cómo dejas de hacer esto por hacer lo otro? Y por mira que no te están pagando y entonces te estás regalando. Y yo siempre les he respondido, a mí me gusta servir. No, o sea, yo disfruto con eso y no todo en la vida es dinero. Y créanme que detrás de ese servicio, como decías ahora, viene una añadidura gigante que, que a veces se traduce en dinero sin querer queriendo, pero, pero esa forma de abonar más cariño, lo digo por la corporación a donde voy, de personas con discapacidad, donde me ven, me dicen, profesora, yo sí ser docente, donde me encuentran, me abrazan, esas cosas, pues vuelvo y lo repito, son para uno como ser humano son maravillosas. Ese era mi aporte. Gracias. Gracias, Mónica. Me alegra que te sientas así. Esto es maravilloso. Esto no estoy ejerciendo el voluntariado así como tal, pero sí estoy en un cargo donde se ayuda mucho a las personas vulnerables por una coordinación de riesgo, donde eso es el pan, como uno acá decimos, el pan de cada día. Nos toca ayudar, como se dice, sí o sí, por algún motivo, por las cuestiones porque acá llueve mucho. Entonces, por las inundaciones, por los vendavales, los derrumbes. Entonces, son cosas que uno diariamente está en el proceso del voluntariado, está colaborando a los más necesitados, a los vulnerables. Entonces, esto para mí es como que alimenta más el proceso que yo quiero hacer, lo que estoy haciendo en estos momentos. Muchas gracias, Berta. Buenas noches. Bueno, mi experiencia con el voluntariado y estas frases son bastante enriquecedoras,
pertenezco a una fundación que lleva 74 años creada en la ciudad de Manizales. Y realmente cuando vuelvo y leo acá, yo me cuido, tú me cuidas, nos cuidamos, eso es lo que realmente ha hecho la fundación con el voluntariado durante todos estos años. Para mí una acción de voluntariado es la máxima expresión del cuidado hacia el otro, hacia lo que se deja, hacia lo que se deja y se hereda. Entonces no tiene o sea, es una expresión tan maravillosa el ser voluntariado en que no me pertenece, pero yo lo cuido para que otros lo disfruten. Es admirable lo que hacen los voluntarios, totalmente admirable. Por eso para mí ni siquiera es cuantificable el tiempo que da un voluntariado. Yo coordino el voluntariado, trabajo en la fundación, pero coordino directamente con voluntarios. Y un voluntario que llega a la fundación es el bien más preciado de la entidad, porque por eso ha sobrevivido durante todos estos años. Así es. Un reconocimiento muy humilde a todos los voluntarios, no tiene precio. Es incalculable cada hora o cada segundo que todos donan, porque están pensando es en qué cuido para otros, no para mí. Y eso realmente para mí es la máxima expresión de un amor comunitario humano. Muchas gracias. Gracias, Dina María. Qué frase tan linda. Eso nos inspira. Y por eso pensaba mucho en el tema del día de hoy, pues que era el tema preparado para hace 8 días, pero pensaba en eso, o sea, a veces nos centramos mucho en lo instrumental y es súper importante y ahora todo lo que están haciendo es del equipo gestor. Y esto también es importante, recordarnos las bases, lo que hay de fondo, el amor primero, lo que hizo que nos enamoráramos de una forma de vivir y que como ustedes nos enfrentemos al ruido externo que nos dice, pero usted se está regalando, ¿qué está haciendo? Alguien nos decía aquí en el chat, trae prosperidad. No solo trae prosperidad, es que servir a los otros es una forma de, digo, y lo voy a decir de esa manera, de resistirnos al profundo individualismo y egoísmo que tiene el mundo enfermo como el que Mafalda está cuidando en esa diapositiva. Bueno, y esto nos lleva a pensar en esta segunda parte, ¿no? Es, ahora sí, esta ética del cuidado en las acciones, en nuestras decisiones, porque es importante, porque nos lleva a nosotros a desarrollar unas habilidades, unas competencias, hoy las llaman competencias blandas, entonces que no se nos olvide eso. ¿Qué son esas habilidades blandas que se necesitan para poder hacer que esto se fortalezca en nuestra vida como proyecto? Entonces, las habilidades blandas o no cognitivas son esas actitudes y prácticas que afectan cómo las personas enfocan su aprendizaje, pero también interactúan con el mundo que les rodea. ¿Cuáles son las socioemocionales, sociales emocionales, habilidades de carácter? Tienen que ver con los rasgos de personalidad, con quiénes somos. Miren, aquí hay esta imagen me parece tan linda porque es todo lo complejo que somos nosotros y cómo esa complejidad de nuestra propia personalidad se pone, se interactúa con el mundo que nos rodea. ¿Cuáles son hoy esas habilidades blandas que se requieren precisamente para que todo este liderazgo transformacional, toda esta ética, todo este cuidado realmente se haga genuino en el vínculo y en la generación de confianza con el otro? Entonces, ya hablamos de liderazgo, la otra que tiene que ver sí o sí con el trabajo en equipo, que me gusta de hecho llamarlo trabajo colaborativo, y la comunicación. Pero hay otras, ¿no? El pensamiento crítico, que implica que procesamos, le ponemos un filtro a nuestros pensamientos y tenemos en cuenta cuál es su impacto social antes de hablar, decir, opinar o construir algo. La resolución de problemas, la responsabilidad, el manejo emocional, el desarrollo e implementación de proyectos, la interacción intercultural, que nos lleva a pensar que todos los seres humanos son valiosos y que los vamos a ver, no decimos sin importar, no, sin importar nada, nos vemos y nos encontramos como seres humanos en las condiciones diferentes y en las diversidades que somos y que nos hacen seres humanos. El cuidado de la salud y la seguridad, las relaciones humanas, la autogestión, la eficacia, entre muchas otras.
Pero yo no quiero hablarles de esas habilidades así como en motivacional, en clave motivacional, sino en otra clave. Y es cómo todas esas habilidades nuestras que nos permiten una adecuada, empática, relación de cuidado con nosotros mismos, con los demás, con lo otro, se resignifican desde un enfoque, no sé si ustedes lo conozcan, pero es el enfoque de la prosocialidad. La prosocialidad, para los que no la conocen, son toda esa serie de comportamientos que sin necesidad de buscar recompensas materiales, favorecen a otras personas desde lo que las otras personas necesitan, o a metas sociales que son objetivamente positivas y que aumentan esa capacidad de generar reciprocidad. Hay que ponernos en los zapatos del otro. Stephen Covey nos dicen, no solamente hay que ponerse en los zapatos del otro, sino quitarnos los nuestros para ponernos en los zapatos del otro. Pero el enfoque de prosocialidad nos completa el asunto, y es que hay que identificar si realmente lo que el otro necesita es que nosotros nos pongamos en sus zapatos. O sea, antes de quitarnos los zapatos, ponernos en los zapatos del otro, es importante saber qué es lo que el otro realmente necesita para que esa reciprocidad que generamos en el vínculo sea positiva. Por eso nosotros, y yo creo que vamos a hacer un módulo 2 más adelantico sobre enfoques del voluntariado, enfoque de derechos, acción sin daño, y ese de acción sin daño es súper importante. ¿Cuáles son las acciones prosociales? La ayuda física. Los que saben de rescate saben de ayuda física, los que saben de abrazar al otro en un momento de necesidad saben que es ayuda física, los que dan de comer al otro o le dan vestido al otro saben lo que tiene que ver con la ayuda física, ayuda material, el servicio físico, ¿sí? Yo hacía mi tesis de maestría precisamente sobre cómo hicimos para dar servicio físico cuando estábamos en la pandemia, que teníamos que hacerlo por medios virtuales. La otra acción prosocial es dar y compartir. Y vean que dicen, esto son cosas tan cotidianas, ¿no? Entonces, la ayuda verbal, la confirmación y la valoración positiva del otro, la escucha profunda. A mí personalmente, esa escucha profunda es uno de los ejercicios prosociales que más tengo que entrenar todos los días. Yo soy física, a mí me gusta abrazar, mirar al otro cuando hablo con la persona, ser empática, o sea, yo sé que tengo unas habilidades prosociales y tengo que fortalecer otras, pero una de las que más tengo que fortalecer es la escucha. Entonces yo a veces digo, soy un oído, ¿sabes? Escuche lo que el otro dice, siga instrucciones, atenta, ¿sí? Entonces uno mismo va evaluando. Yo en mi caso, yo he evaluado cuáles son mis acciones prosociales más débiles y más fuertes. La escucha profunda, la empatía, la solidaridad, la presencia positiva, ¿no? ¿Qué es la presencia positiva? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me da un ejemplo de presencia positiva? ¿O a qué les suena? ¿Han tenido esa amiga, ustedes cuando están así en la mala, y llega esa amiga o ese amigo que no le dice una sola palabra, ¿no? Nada, ni una sola. ¿Y qué pasa, Mónica? A ver, ¿qué es la presencia positiva? Pues la verdad no sé exactamente si es lo mismo, pero me pasa con mis hijos o incluso en la corporación que uno casi siempre está ahí de pronto cuando alguien está deprimido y venga que estoy aquí, yo lo escucho y de pronto esa persona lo único que necesita es que simplemente te digan, estoy acá para lo que me necesites, pero darle como la oportunidad a esa persona que manifieste. Yo pongo el caso en un joven con discapacidad física que anda en un caminador. Una vez íbamos por una rampa a hacer una visita por allá al Parque Explora y yo decía, se va a matar, y yo delante de él bregando a atajarlo y me decía, no, déjeme, yo soy capaz. Entonces, no siempre lo que dices, no siempre lo que uno cree que el otro necesita es lo que realmente necesita.
Entonces yo pienso que ahí entramos a uno de los acuerdos, no suponer, no podemos suponer Así el es. otro, es decirle, por decir algo en el caso de los hijos, decirle, mira, estoy acá, si me necesitas, estoy, cuenta conmigo, ya que sea la otra persona la que proponga o la que dé como la pauta, supongo que es Así eso. es. Esa es la presencia positiva. Simplemente el hecho de estar para el otro, de estar. Cuando hay un funeral, uno dice, pero yo no he visto a mi amiga en 1000 años y solamente me encuentro con ella para ir a acompañarla al funeral de un familiar muy querido. Pero esa amiga me vio y supo que para mí era importante. Y no tuve que decirle nada. A veces el simple hecho de preguntarle a la otra persona, hola, ¿cómo amaneciste? No quieres, no le das un consejo, nada. La presencia positiva. Y estas que son actitudes de la vida se hacen, se materializan. O sea, imagínense si nosotros que somos voluntarios y voluntarias no estamos atendiendo a estas acciones prosociales. Entonces, tomen nota de ellas. ¿Cuáles son las acciones prosociales? La ayuda física, el servicio físico, el dar y compartir, los pequeños actos, Alejandra, los pequeños actos. No tenemos que hacer cosas maravillosas para afectar, para implicarnos en la vida del otro. Y hay gente que dice, pero es que yo lo que hago es tan sencillo. Ay, pero es que lo sencillo, así como decía la monjita, la Teresa de Calcuta, ¿cierto? Sí, ¿qué sería ese mar sin esa gota de agua? O sea, pensamos que somos solo una gota en el mar, pero ¿qué sería el mar sin esa gota? Lo mismo, la ayuda verbal, el consuelo, la confirmación, ofrecer un tinto. En Colombia ese es el mejor acto prosocial de la vida. Está uno ahí, un tintico. Ah, el tintico es el acto prosocial de la vida. La confirmación y la valoración positiva del otro, la escucha profunda, la empatía, la solidaridad, la presencia positiva. Y entonces ahora complementamos, Vilma nos dice estar en el momento justo y saber escuchar, excelente. Complementamos nuestra clase sobre liderazgo con este liderazgo prosocial. Entonces hablábamos de exactamente, a ver, una imagen, un detalle vale más que 1000 palabras. Ese liderazgo prosocial y esta imagen me encanta, ese puente que está sostenido por esas dos manos. Porque el liderazgo prosocial que viene a completar el que vimos hace 15 días, que es transformacional, participativo e inclusivo, viene a completar nuestro círculo, nuestras características del liderazgo, porque es ese liderazgo que está convencido de que las relaciones interpersonales deben ser positivas, enfocadas en lo que el otro necesita, y se compromete a poner todo de sí, a avanzar esa milla de más, a poner todo de sí en favor del otro, en favor de los demás, según lo que los otros necesitan y en favor del bien común. Siempre pone delante. Y eso no significa que uno sea un bobo, que uno sea un regalado, porque así nos dicen a todos los que somos voluntarios, sino que precisamente nosotros estamos haciendo un ejercicio ético prosocial en el que nuestra naturaleza de voluntarios se expresa en favorecer siempre lo que el otro necesita. ¿Qué significa, según lo vimos en la clase de territorio, que estemos bien situados? Que no nos imaginemos lo que el otro necesita, sino que sepamos realmente porque estamos en el territorio, porque transitamos y dialogamos con el que está ahí. Y eso exige una cosa que se llama comunicación prosocial. ¿Qué es la comunicación prosocial? Una comunicación, una presencia, como decía ahorita Mónica y quienes escribieron en el chat, que expresa esa actitud de proximidad psicológica, de atención, de escucha profunda, de disponibilidad para el servicio, pero sobre todo que contribuye al clima psicológico de bienestar, que crea un clima en el que las personas pueden conversar, en que las personas en una reunión o en un grupo pueden decir lo que sienten o pueden expresar sus ideas o pueden construir juntos.
Con esto vamos cerrando nuestro tema del día de hoy y es el llamado a la acción. Y es primero, la ética del cuidado es el pilar fundamental de nuestra gestión del voluntariado, ¿sí? Y la ética del cuidado se expresa en todas las acciones que nosotros realizamos. Entonces, el cuidado que empieza por el cuidado del cuidador, pero que también cuida del voluntario, de la persona que realiza las acciones. Entonces, si yo soy líder y gestor de voluntariado, yo cuido la salud mental, física, emocional de las personas con las que comparto, ¿sí? Entonces, no puedo ser un líder no empático o no transformacional o no prosocial, porque todas mis acciones deben estar impregnadas de la ética del cuidado como pilar fundamental en la gestión del voluntariado. Lo segundo, el cuidado mutuo como elemento transformador. Desde la triada que no puede negociar ninguna de las tres partes. Te cuido, me cuido, nos cuidamos, porque hay una mutua implicación. Somos, construimos. Aquí en los temas de trabajo comunitario, de trabajo social, colectivo, voluntariado, específicamente, no podemos hablar de soy. Hablamos siempre de somos. Abrigamos al otro y sus necesidades y eso me compagina con sus necesidades, ¿sí? De hecho, creo que a veces hasta compartimos el sufrimiento del otro. Y esa empatía a veces es dolorosa, es muy dura. Si ustedes son líderes de voluntariado, tengan personas de apoyo de sus grupos de voluntarios. Hagan ejercicios de descarga, ¿sí? No piensen que la gente resuelve todo de manera silvestre. Si ustedes realizan temas, exacto, implica que expresemos nuestras necesidades de cuidado. Gracias, Sandrita. ¿Sí? Yo hasta aquí llego. Yo una vez, Sandrita sabe, yo dictaba un curso en la universidad y el curso era un tema tan delicado relacionado con el tema del cuidado de entornos protectores y como profes, nosotros, como tutores, nosotros teníamos que recibir muchas historias de personas. Yo no soy psicóloga y a veces yo no sé cómo gestionar eso. Entonces al principio yo hablaba de esto con otras personas y decía, uy, alguien escribió esto. Pero ya después no pude. Y me tocó expresarlo y decir, no me pongan más este curso, no puedo. O sea, no, materialmente no puedo dictarlo. También alguna vez tuvimos un voluntariado que hicimos un centro pastoral de escucha con la Arquidiócesis de Bogotá. Y yo tenía claro que yo no, o sea, yo gestioné todos los recursos, todo el tema con mi amita Sandra, lo gestionamos, fuimos las mamás de ese proyecto. Mientras que Sandra es psicóloga y ya pudo atender temas allá con los voluntarios, yo no, o sea, uno debe tener claros cuáles son sus límites. Yo puedo gestionar, formar, hacer muchas cosas, pero los temas que tienen que ver con la atención del otro en situaciones de crisis, pues primero tengo que atenderme a mí porque yo lloro con el otro y pues obviamente en una situación de atención en crisis pues no puedo no hacer eso, o sea, no. Entonces vean ustedes cómo también es reconocer nuestros propios límites de tiempo, de delegarle al otro, de no cargarnos con toda la situación problemática. El cuidado es una responsabilidad compartida. Nos cuidamos. En las familias ese es el aprendizaje. Yo a mis hijas siempre les digo eso. Todas las acciones que tú haces nos afectan a todos. Yo tengo una hija grande, o sea, que ya está en su proceso de universidad y todo. Si ella no me llama y me avisa que se va a demorar, eso nos afecta a todos, porque estamos todos pendientes, ¿cierto? Entonces, si falla la comunicación de alguno, entonces todos vamos a estar preocupados. Pero si tenemos unos acuerdos frente al cuidado, pues es distinto.
La importancia de las habilidades blandas para generar un impacto positivo y duradero, entonces formarnos mucho en habilidades blandas, evaluar nuestras propias habilidades blandas y entender que las acciones pequeñas, ustedes lo han escrito ahí mucho en el chat, las acciones pequeñas son las que generan las mayores herramientas de cambio. Por favor. Pues 2 ideas claves para mí el día de hoy son no ser servido solamente, sino servir es lo que va a transformar esta sociedad definitivamente. Es como llevar esa semillita, ser multiplicadores de esta información por donde vamos, porque estoy segura que hay muchas personas que tienen lo mismo y no lo han descubierto. Eso serían como 2 claves. Y el compromiso ético para mí es, no, yo creo que yo ya tengo como esa parte, el compromiso ético que saco de acá es siempre ser como honesto, como ser auténtico y ayudar a los demás en cualquier tipo de situación, circunstancia, donde estemos, sea que estemos paseando, sea que vamos en un transporte público, que estemos en un banco, es eso, no simplemente definir en el lugar donde estamos prestando un servicio, sino en cualquier momento de la vida. Básicamente es eso. Muchas gracias, Mónica. Qué bonito compromiso, de verdad. Muchísimas gracias. Esto traducirlo en la cotidianidad. Hola, buenas noches, profe. Hola, Alejandra. ¿Cómo están? Bueno, yo creo que uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es, como ahorita estabas diciendo, de antes de ponernos en los zapatos de otros, quitarnos los de nosotros y soltar todas esas cargas que nos atormentan día a día, porque siempre pues uno quiere dar lo mejor, pero a veces uno trae pues como el día a día, y eso pues no es bueno ni para la otra persona ni para nosotros mismos. Yo creo que eso es muy importante, porque también lo he visto con algunos de mis compañeros cuando quieren ayudar, pero después yo les pregunto como que, pero ¿por qué tú, cierto, porque lo haces desde esa forma si todavía no estás como tan calmado o esto? Entonces son como tipos de situaciones que se ven como muy a diario, pues en mi ámbito, pues también porque soy artista, pasa esto. Y la otra es ser incondicional en cualquier situación, como hablaba la compañera, ser incondicional y no recibir, pues esperar algo a cambio. Eso sería todo. Listo. Este tema que tocamos hoy es un tema muy lindo y es un tema muy profundo. Yo siento que cuando nosotros somos voluntarios de lo que sea, no importa en qué rama estemos sirviendo, lo estamos haciendo siempre desde la solidaridad y desde el amor. Pero sí me parece súper importante lo que acabas de decir. Es importante que nos conozcamos, que nosotros sepamos hasta dónde podemos llegar también con los otros. ¿Y cuál es esa manera? Pues siendo impecables con nosotros mismos. O sea, como dices tú, la basurita, no dejarnos meter basura, pero tampoco sacar la basura para el otro. Es básico. O sea, yo creo que es una de las cosas más importantes para mí. Conocernos, saber qué límites tenemos, hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Ser impecables con la palabra, como dicen los 4 acuerdos. Y pues yo creo que ese voluntariado, haciéndolo desde ahí, desde ese ser incondicional con los otros, puede ser un voluntariado muy lindo, así sea sembrando matas. O sea, es algo por lo que debemos cuidar a los demás, y los demás de regreso nos devuelven ese cuidado. O sea, todo lo que hacemos por los otros, al mismo tiempo, sin querer, lo estamos haciendo para nosotros. Gracias, Elsa, eso me encanta, ese eco además
que trasciende esos 4 acuerdos. Creo que los 4 acuerdos hoy nos trazaron la ruta ética y eso nos ilumina el quehacer prosocial de aquí en adelante. Gracias por lo que nos dices. Bueno, dentro de las cosas que mencionaste a lo largo de todo el encuentro, yo lo recogería en 2 ideas. Una es reconocer que el compromiso ético implica como un proceso humano como desde 3 aspectos importantes. Uno que tiene que ver con lo cognitivo, porque a veces pensamos como que es realmente repensarnos cuáles son esas maneras en las que aprendemos, en las que comprendemos el mundo, en las que lo interpretamos, y eso tiene que ver con lo cognitivo. Eso tiene que ver también con los aprendizajes que hemos adquirido, con elementos que están vinculados también en nuestra cultura. Entonces, ese compromiso ético, pues tiene que ver también con todo ese andamiaje que traemos cada uno de nosotros, y con esa manera en la que interpretamos el mundo. Pero también tiene que ver con ese componente desde lo emocional, que implica justamente el cómo nosotros de alguna manera digerimos eso que nos pasa en lo cotidiano. Entonces, por eso hablar de esos sentimientos, esas emociones. Entonces, cuando hablábamos de qué es eso que a mí eso que me puedo llegar a tomar personal, tiene que ver mucho también con esa forma en la que yo gestiono todo eso que me pasa conmigo mismo y con el otro, y que evidentemente en escenarios colectivos siempre nos va a poner de frente, como lo hablaban en algunos momentos, con nuestras inseguridades. Yo lo ponía en el chat, con esas heridas que profundamente están ahí, que muchas veces nos ponen esos espejos a través de otras personas, de cosas en las que tenemos que trabajar y en las que necesariamente tenemos que hacernos cargo. Pero también entender que está ese componente de lo relacional, y es esa posibilidad de ese encuentro humano que tenemos con el otro, en esa posibilidad de escucharnos, de generar acuerdos, de construir colectivamente, de llegar a una solución que sea gana-gana. Entonces, ese elemento de lo relacional y ese elemento de lo colectivo, pues tiene un factor clave. Entonces, reconocer ese compromiso ético desde lo cognitivo, desde lo emocional y desde lo relacional. Y la otra idea es un poco también, que yo la sintetizo así, es mirar hacia adentro para poder ampliar mi mirada hacia afuera. Y es que en la medida en la que yo me reconozco, valoro lo que hago, pero también soy responsable de lo que tengo que gestionar y en lo que tengo que trabajar, pues justamente me va a permitir también ver al otro desde otro lugar, probablemente con una mirada mucho más humanizada, más empática, más cercana. Pero eso implica que el primer proceso tiene que empezar por mí. A veces decimos es cómo ampliamos esa mirada hacia los demás, cómo nos acercamos, cómo nos vinculamos, pero nos olvidamos que ese proceso primero tiene que atravesar nuestra propia experiencia para que realmente eso me permita ver otras cosas. Bueno, todas estas intervenciones, especialmente la de Elsa, me hace acordar de algo que decía el Papa Francisco. Tenemos una casa común. Y yo pienso que nosotros, sin querer queriendo, o los que por lo menos nos preocupamos por cuidar el medio ambiente, estamos cuidando no solamente esta generación, sino las generaciones venideras. Me parece muy acertado saber que nosotros, al servirle al medio ambiente desde lo más mínimo, desde una especie mínima, desde cuidar un animal, desde el cuidado, estamos automáticamente abriendo campo para otras generaciones que ni siquiera vamos a conocer. Mónica, la solidaridad es la única garantía de que nuestra especie sobreviva. No hay otra. El individualismo nos está matando como especie, como mundo. O somos solidarios y trabajamos en conjunto por mejorar esto, o nos morimos. O sea, la individualidad no, el consumo individual no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, y Natalia, y ya les digo a quiénes, porque ya ustedes cerraron la clase, entonces les voy a dar el premio ya les digo quiénes van a tener el premio de la insignia ya automática, y luego conversamos, porque me parece importante que
que tengamos en cuenta nuestro cierre, cómo va a ser. Natalia, tú cierras. Buenas noches. Buenas noches a todos. Quería compartirles esta reflexión que encontré en LinkedIn la semana pasada y me pareció súper importante porque reúne como todos los temas que llevamos hasta el día de hoy. Entonces dice, el voluntariado transforma vidas y no solo las de quienes necesitan apoyo, también transforma a quienes lo brindan. El colaborador que asiste a una jornada de voluntariado regresa distinto, descubre nuevas habilidades, despierta liderazgo, se conecta con personas de otras áreas, rompe rutinas, se emociona, se humaniza. Y lo más poderoso es que el voluntariado funciona para todas las generaciones. Los jóvenes encuentran un propósito que va más allá y los más experimentados sienten que pueden devolver lo que han aprendido. Todos, sin importar su rol, encuentran un espacio donde el talento se convierte en herramienta de transformación social. Bueno, quedamos hoy con unos sentimientos muy lindos. Yo les comparto que me voy con unos sentimientos muy bonitos. Esto es necesario, esto es importante para nuestro crecimiento. Muchas gracias y por favor llenen la asistencia, no se les vaya a olvidar, ahí queda en el chat de la reunión. Y nos vemos puntualitos dentro de 8 días. Dios los bendiga, cuídense mucho.